Comenzamos entonces con este ítem B del módulo 2, donde vamos a ver las diferentes formas que tenemos de utilizar SQL. Esta parte del curso va a ser rápida porque no tenemos en realidad mucha ciencia que explicar. Hemos hablado ya de todas las cosas que podemos hacer con SQL gracias a las herramientas que nos permiten utilizarlo. Las formas de utilizar SQL responden más que nada a las diferentes categorías o clasificaciones de sentencias que nosotros podemos encontrar para trabajar interna o externamente con bases de datos. Recordad que en este caso, cuando hago referencia a internamente trabajar con los datos, apunto más que nada justamente a los datos como tal y externamente a la estructura en sí, que va a contener esos datos. Estas categorías se clasifican de acuerdo al tipo de acción que realizan y se dividen en 4. Los 4 tipos de sentencias que podemos encontrar son las sentencias de tipo DDL, también conocidas como sentencias de definición de datos. Estas sentencias, en este caso, nos van a permitir que nosotros podamos trabajar sobre la estructura de la base de datos, no sobre aquello que almacenamos en una base de datos. Por ende, de esto que te digo, podés deducir que nos va a permitir trabajar con objetos. Los objetos, en este caso, serían una base de datos, las tablas, las columnas. Y estas sentencias DDL también nos va a permitir que podamos manipular ese tipo de objetos, ya sea, por ejemplo, eliminándolos. Otro tipo de sentencias son las sentencias de manipulación de datos, también conocidas como sentencias DML. Y en este caso, estas sentencias son las que vos vas a utilizar día a día si trabajás justamente como analista de datos, y no solo como analista de datos, sino también, por ejemplo, si sos especialista en Business Intelligence, si sos Data Engineer y demás. Por medio de las sentencias DML, nosotros vamos a poder interactuar directamente con los datos que estén almacenados dentro de una base de datos. Y de allí el porqué justamente de poder dominar este conjunto de comandos que te van a permitir que puedas lograr todo esto. Y todo eso no es más que modificar datos, insertar registros, hacer consultas o también eliminar registros. Siempre a nivel de lo que es manipulación de datos, a nivel interno, ¿sí?, de la base de datos, no externo. Seguido de las sentencias DDL y DML, tenemos también la existencia de las sentencias DSL. En este caso, estas sentencias van a trabajar de cierta manera a nivel externo también, porque nos van a permitir que podamos controlar la estructura de la base de datos y también asegurarla. En este caso, nosotros vamos a poder, por ejemplo, otorgar permisos, gestionarlos y también permitir el control respecto a quién tiene accesos o no a una base de datos, o a su vez también, no solamente a nivel general desde el punto de vista de la base de datos, sino también, por ejemplo, a determinadas tablas u otros objetos, ¿no? Un ejemplo de esto último sería si un DBA, un administrador de base de datos o alguna persona encargada de controlar este tipo de sentencias, limita el alcance de acceso a un determinado usuario en una base de datos, solo permitiéndole que accedan a las vistas y no a las tablas como tal. Por último, vamos a encontrar a las sentencias TSL. En este caso, en el primer apartado de este módulo, te mencioné sobre las transacciones y respecto de estas, existen diferentes comandos que nosotros podemos utilizar para que podamos manejarlas. Como bien dice en la diapositiva, nos permiten la manipulación y la gestión de las transacciones dentro de una base de datos. Veamos ahora cuáles son esos comandos o esas sentencias, ¿sí? Aquellos comandos o sentencias que nos van a permitir trabajar sobre la estructura. Es decir, esa fase externa, si la vemos en la manera en que te comenté, son create, alter, drop y truncate. De todas maneras, no son solo para crear, alterar o eliminar una base de datos, sino que también es posible que nosotros podamos utilizar estos comandos sobre otros objetos de una base de datos, como por ejemplo para crear una vista, eliminar una vista, crear un procedimiento almacenado o crear índices también, ¿no? Déjame aclarar en este caso también, porque hace instantes también lo mencioné, qué son los objetos de una base de datos. En este caso, los objetos de la base de datos son diferentes componentes individuales que pertenecen a una base de datos y que se pueden crear, modificar y eliminar. Estos objetos son los que se encuentran definidos dentro del esquema de una base de datos y que generalmente lo podés ver, ¿no?, sobre el lateral izquierdo cuando tenés ahí cada base de datos y desplegás cada una de estas y podés ir viendo cómo está estructurada desde las tablas,
procedimientos almacenados, de transacciones o triggers que puedas vos llegar a encontrar. Todos esos son objetos, ¿sí? Objetos de la base de datos. Los comandos que nos sirven para trabajar con los datos en sí, es decir, a nivel de lenguaje de manipulación de datos, son select, insert, update y delete. ¿Sí? Con select seleccionamos registros, ¿sí? Seleccionamos campos, columnas que nosotros necesitemos. Con insert insertamos registros, con update actualizamos, modificamos y con delete borramos, eliminamos justamente registros. Para sentencias de tipo DCL tenemos las tres que se ven en diapositiva. Y por último, para las que son de tipo TCL, es decir, para el manejo de transacciones, tenemos Start Transaction, Commit y Rollback, ¿sí? Estas lo que hacen es marcar el inicio de una transacción, la confirmación o justamente el retroceso de la misma. Si este tema te interesa conocerlo con mayor detenimiento, en este caso te recomiendo el capítulo 15 de la documentación oficial de MySQL. Allí vas a encontrar todos estos comandos que te mencioné y a su vez también puedes encontrar nuevos recursos. Pero para que sepas qué hace cada uno, con lo que te acabé de mencionar en este video es suficiente. Bien, con estos conceptos ya podemos comenzar con MySQL. A continuación lo que vamos a hacer es instalar dos componentes que necesitamos para poder trabajar, que es MySQL Workbench y a su vez también MySQL Server. Así que nos vemos en el siguiente video.